Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, debatimos sobre las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y hoy vamos a analizar un caso que tiene que ver con la sentencia de amparo directo en revisión 6181/2016, que se relaciona con unos hechos pues no muy agradables, pero que forman parte de la realidad de una parte de México. Quiero hablar ahora de la perspectiva de género, de cómo juzgar con perspectiva de género, de un homicidio que sucede en una relación matrimonial, una persona de sexo femenino que es condenada por un juez penal. Y para entender las circunstancias alrededor de las que se da este hecho, para entender cuál fue el debate en la Suprema Corte, doy la bienvenida a Gabriela Cortés. Gracias. Gabriela, bienvenida. Gracias. Y a Luis Beltrán. Luis, muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Pues queremos entender, en primer lugar, Gabriela, ¿nos podrías comentar de qué trata el caso? ¿Cuáles son las circunstancias originales? Y luego vamos a estudiar la secuela procesal de cómo llega hasta la Corte. Con gusto, claro que sí. Bueno, lo que hay de los hechos que se pueden investigar y lo que da origen a este amparo directo en revisión, que bueno, recordemos, la función de la Corte en este tipo de asuntos es revisar constitucionalidad, en este caso juzgar con perspectiva de género, y también hay un planteamiento destacado del Código Penal del entonces Distrito Federal. ¿Qué pasa? Bueno, se encuentra el cadáver de una persona entre 30 a 35 años en unas bolsas de plástico en el municipio de Tlalnepantla. Las personas que viven cerca de allí pues dan aviso a la autoridad, se hace el levantamiento del cuerpo. ¿Es de sexo masculino? Masculino, del sexo masculino, y bueno, pues se le lleva al servicio médico forense en ese momento. Esto sucede el 31 de enero de 2011, si no me falla la memoria, y se va en calidad de desconocido. No había nada que pudiera identificar a la persona o avisar a algún familiar de lo que había ocurrido. La causa de muerte, o lo que se detecta en ese momento, es que la persona había muerto por asfixia mecánica en modalidad de estrangulamiento, y bueno, queda a disposición. Paralelamente, ¿qué sucede? Sucede que las hermanas de esta persona, buscándolo en algún momento, porque no habían sabido de él en mucho tiempo, han transcurrido 42 días, pues van con su cuñada a preguntarle por él, que no lo han visto, y aparentemente ella confiesa que es quien le priva de la vida. Ella se lo comenta a sus cuñadas. A sus cuñadas, así es. En el expediente de algunas de las testimoniales que hay, algunas declaraciones, esta familia, este matrimonio tenía 6 hijos. Parece ser que ella tenía una hija antes, una mayor, de la que no se da cuenta en el expediente. No, ella la reporta como desaparecida o de paradero desconocido, pero la realidad es que con su pareja tuvo 6 hijos, la mayor de 17 años y de ahí hasta una chiquita de 1 año. Las tías, los cuñados ya habían estado hablando con los niños. Uno de ellos había comentado que había visto que algunas personas habían lastimado a su papá, y ahí queda. Entonces pareciera que la hacen hablar, y ella sí confiesa, les comenta que lo mató, les comenta cómo lo mató. Llaman a la policía, etcétera, y bueno, ya hablaremos de las cuestiones de cómo se llevó a cabo toda la causa penal, apelación, etcétera, y cómo llegó a la Corte, pero ella lo hace disolviendo pastillas de clonazepam en un jugo de mango que le da. Obviamente él queda inconsciente o dormido, y parece que con ayuda de otra persona lo asfixia, ¿no? Le priva de la vida, y después se deshacen del cuerpo. Ella adujo todo el tiempo que había sido víctima de violencia. Es decir, se inicia un proceso penal en su contra, sí, y ahí es cuando ella presenta este argumento que tú señalas, ¿verdad? Correcto, que ya iremos desarrollando. Finalmente es sentenciada. Es sentenciada por homicidio con ventaja. Homicidio y con el señalamiento de ventaja. De ventaja, y obviamente homicidio en relación con el parentesco, por haber sido su cónyuge, con el que se dice llevaba casada 18 años. Le imponen una pena alta, ¿verdad? 27 años 27 y algunos meses. Correcto, es bastante. Sí.
llega a la segunda instancia el proceso a través de un recurso de apelación y ¿qué sucede? En apelación solamente hay algunas modificaciones de la sentencia por un tema de daño moral a uno de los hijos, ¿no? El que manifestó haber visto que había habido un maltrato o algo hacia su papá. Pero digamos, la condena. La condena como queda... los famosos 27 años, ahí están, ¿verdad? Correcto. Se promueve un amparo Así es. directo, llega a un tribunal colegiado. Es correcto. El tribunal colegiado analiza los conceptos de violación, considera en ese momento que había uno que le causaba más beneficios y le concede el amparo, pero tuvo que ver más bien con la ilegal detención. Correcto, sí, porque se había aducido que era un supuesto, cuando ella la detienen, que había habido caso urgente. Es correcto. Pero luego no se acreditó, ¿verdad? Es correcto. Hay una serie de requisitos para detener por caso urgente a una persona. No es nada más de que la policía dice es urgente detenerlo, ¿verdad? Porque si no se va a fugar. La Constitución, la ley establecen requisitos. Es verdad, y bueno, además tenemos que tener muy bien claro que estamos hablando de el proceso penal anterior, el proceso inquisitivo, no estamos entendiéndolo con el nuevo proceso penal, oral, etcétera. Y aún así el tribunal colegiado dice hay que desestimar todas estas pruebas que tienen que ver con la detención, porque ha dicho de las cuñadas, oiga, es que mi cuñada acaba de confesar que mató a mi hermano, los policías van, sobre pretexto de urgencia o lo que sea, la detienen, la llevan, ella comparece, sí confiesa, pero la forma en que se obtiene todo ese tipo de pruebas pues son las que de primer momento obvia el colegiado dice se tiene que amparar porque todas esas pruebas se tienen que quitar y con base en todo lo demás, el arsenal probatorio que queda, pues bueno, pronunciar la condena que sea adecuada, pero ella sí alega en su demanda de amparo, muy buenos argumentos, fue asistida por personas dedicadas a defensoría de mujeres, que varias cuestiones. Uno, no había sido juzgado con perspectiva de género, alega la inconstitucionalidad de unos artículos del Código Penal del entonces Distrito Federal y que había un trato discriminatorio a ella por ser mujer. Es básicamente lo que ella alega, digamos, en temas propiamente constitucionales y que el colegiado en ese momento no les da ninguna respuesta y por eso llega a la Corte. Luis, a ver, Gabriela nos está poniendo la perspectiva de un tema pues que recorre toda la secuela procesal y que al final pues de alguna forma incide también en el análisis que hace la Suprema Corte ya cuando llega aquí a la Suprema Corte el tema, y que tiene que ver con el hecho de que esta señora fue víctima de violencia durante muchos años. Es decir, la Corte en la sentencia refiere que hay un elemento contextual, que no se puede analizar como si fuera cualquier homicidio o un homicidio más en donde se da la privación de la vida de una persona, sino que en este caso concreto se daba esa peculiaridad, esa circunstancia, y sugiere la Corte en la sentencia un análisis contextual, como lo manifestó, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Campo Algodonero, etcétera. ¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte del pronunciamiento? Sí, claro que sí. De hecho, es justo lo que hace que esta sentencia sea de tipo paradigmático, porque toma una de las violencias que, como bien lo dicen en las sentencias más brutales en contra de la mujer, y la lleva al plano de lo ilícito, porque no podemos dejar de lado que finalmente se cometió un homicidio. Pero entonces la Corte dice por qué se cometió este homicidio y hay que analizar todas las circunstancias específicas que llevaron a esta mujer a que lo hiciera de esa manera, qué la orilló. Y entonces, como bien dicen, durante 10 años ella sufrió de violencia doméstica, que como sabrá la audiencia es uno de los tipos de violencia, que puede ser física, emocional, incluso de tipo económica, pero la doméstica es muy importante porque incide en un tipo de relación íntima. Es decir, todos los tipos de relaciones que llevamos a cabo como seres humanos tienen un ámbito público y un ámbito privado. El público es lo que desarrollamos en el trabajo, con nuestros amigos, en cualquier área o tipo de desarrollo que llevemos a cabo. Y la privada tiene dos dimensiones, una que es subjetiva hacia el tipo de relaciones interpersonales más cercanas, hablemos de núcleos familiares, de pareja, por ejemplo, y aquella es con uno mismo, una dimensión subjetiva interna. Y la violencia doméstica incide en estas dos dimensiones del ámbito privado, en donde a la mujer, por la violencia
tiene una autoestima tan baja que llega a denigrarse a sí misma, no comprende cuál es su personalidad dentro del entorno que está viviendo. Esto es muy importante lo que señalas, Luis, porque en el propio pronunciamiento de la Suprema Corte está esta reflexión, ¿verdad?, que nos estás compartiendo. Es decir, Exacto. ¿cuáles son los efectos de un proceso de violencia doméstica, como bien lo señalas, a largo plazo? ¿Se da esta minusvaloración, bueno, por ahí hay un término, ¿verdad? Indefensión aprendida incluso, ¿no? Sí, claro, y tan se da que en periciales de tipo psiquiátrica, obra que sufre de un trastorno depresivo en el caso concreto. Entonces podemos hablar de cómo el trato que ocurre en el núcleo familiar a puerta cerrada lleva a la formación de un trastorno que después incidirá no solo en la persona, sino en el caso, como mencionaba Gabriela, pues hay seis hijos, entre ellos menores de edad, que tienen que convivir con su madre dentro de este trastorno. En un contexto de violencia. En un contexto de violencia, es decir, no solo le afecta a ella, sino a todos. Y esto es importante porque también, por ejemplo, alguien podría decir, oye, ¿y por qué en vez de matarlo, por qué no escapó de esa relación, una relación, digamos, envenenada o tóxica por la propia violencia? Pero ¿por qué no escapó? Ese es un elemento un tanto ya de tipo psiquiátrico que el derecho tiene que recoger para observar cómo las personas cometen ilícitos. Y es justo esta metodología de perspectiva de género que nos ayuda a entender por qué no escapó y se obliga, porque no tiene las herramientas necesarias. Ha sufrido violencia durante tanto tiempo que no controla su propio actuar. Y entonces tiene la única necesidad de cometer ese ilícito como una escapatoria, no tiene una manera de salir de su propio problema. ¿Y no tenía redes, Gaby, de apoyo, redes que le permitieran hacer frente? Porque la decisión de matar a tu cónyuge, vaya, caramba, ¿no? Y en las circunstancias que tú mencionas, quiero decir, lo de las pastillas, mencionaste lo de las pastillas, estrangulamiento, caray, ¿qué sucede alrededor de esta persona? Bueno, sí se vuelve, como ya había comentado Luis, un último recurso, una última instancia, una actuación de desesperación. Desesperación, esa es la ¿Por qué? palabra. Porque claramente se trata de una mujer que sufre, además de todos los trastornos psiquiátricos, físicos, todo lo que lleva a la emoción que ella tiene y la violencia que ha sufrido, pues padece el síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Esto es una afectación, ¿cómo entender Está clasificada psicológicamente, ¿no? Una serie de padecimientos que se relacionan y que identifican a una persona que ha sufrido violencia claramente por su género, en este caso mujer maltratada. Entonces sí, como ya dijo Luis, es una baja autoestima, ¿no? El esposo constantemente se refería a ella de forma muy grosera y peyorativa, la ofendía profundamente, se ofende autoestima, había violencia física, había golpes, ¿no? Sometimiento. ¿Le tiraba la comida también? Le aventaba la comida, ¿no? Que son humillaciones. Ella se negaba, por ejemplo, ya a seguir teniendo relaciones íntimas con él y él la obligaba, que eso es violación. Y la Corte, eso es un delito también. Correcto, la Corte ya reconoció que sí existe violación entre cónyuges, sí, por ejemplo, es un delito. Entonces, todo este tipo de cuestiones, si las juntas con miedo, ¿no? La sensación de sobrevivencia o de mantenerte sin que te ataquen, se vuelven continuadas. Llega un momento, el miedo es permanente, ¿no, Gaby? El miedo es permanente y va evolucionando. No es una reacción, como puede ser una legítima defensa, a una violencia externa que recibes e inmediatamente defiendes. O porque eso ya es muy puntual, es en ese momento. Bueno, con todos los requisitos de la legítima defensa tiene que ser proporcional, ¿verdad? Claro, acá no, porque no es en un momento, se está repitiendo constantemente, se prolonga en el tiempo. Entonces, la sensación de estas mujeres que sufren eso es, bueno, en cualquier momento peligra mi vida, a veces la libro, a veces no, tengo que estar preparada. Y Luis lo comenta pertinentemente, ya no solo soy yo, la violencia baja hacia mis hijos y yo no puedo defender. Entonces, normalmente estas mujeres con este sometimiento por el agresor, ¿no? Porque pues, la violencia obviamente es psicológica, existen amenazas, etcétera, las redes de apoyo son difíciles. ¿Por qué? Porque también propician que esa mujer se aísle de su entorno social, de familia, de amigos, de compañeros, incluso a lo mejor que tenga otros puntos de convivencia, a lo mejor, no sé, en algún negocio, trabajando, ¿no? Ella no se dedicaba al hogar, etcétera. Entonces,
Este aislamiento hace mucho más difícil encontrar alternativas a salir adelante o escapar de esa situación de violencia y pues sí, se vuelve un último recurso, no justificado tal vez, nos volvemos a lo mismo, no podemos dejar de ver que se trata de un homicidio, pero es una última alternativa de liberarte del agresor y librarlo de que agreda a tus descendientes. Ahora, en todo caso, ciertamente no sabemos si para exculparla o no, pero desde luego que es algo que se tiene que tomar en cuenta. Por eso la Corte habla de un elemento contextual. Correcto. Es decir, el análisis tiene que tomar en cuenta todo esto. Ahora, Luis, te quiero preguntar, Claro. esto que dice Gabriela de el síndrome de la mujer violentada, pues todo este temor, este miedo con el que ella vivía, porque fueron 10 años, no estamos hablando de un evento puntual y específico. ¿Cómo se acredita en juicio? ¿Cómo queda probado esto? Pues justamente a través de hechos probados, o sea, para que suene bastante coloquial, hay que desarrollar pruebas que son de tipo pericial y generalmente Tenemos periciales. periciales de tipo psicológico, que yo creo que son las que más ayudan a entender el comportamiento humano para la comisión de un ilícito. Aquí es importantísimo ver que ella alzó la voz y estas redes de apoyo de las que hablamos se tienen que conjugar con las periciales para crear un hecho y decir, claro que sufría violencia. Redes de apoyo de facto no las tuvo a su alcance, precisamente por el miedo prolongado, no supo cómo llegar a ellas, pero hay redes de apoyo que traducidas al ámbito jurídico, pues precisamente se trata del sistema de impartición de justicia. ¿Qué red de apoyo puede existir más grande que los propios órganos jurisdiccionales? Una vez que levantas la voz, acudes al tribunal, pero tampoco fue escuchada. Tuvo que llegar a la Corte para que entonces se hablara de una verdadera perspectiva de género a partir de esto importantísimo que mencionas, Miguel, del acreditamiento de la violencia a través de una prueba pericial. ¿Una pericial en materia psicológica o una Exacto. pericial psiquiátrica? ¿Hay quienes intervinieron? En este caso fue psiquiátrica porque ya hablábamos de un trastorno depresivo patológico, entonces ya toma otro nivel. Incluso ella lo manifestó desde la declaración ministerial y fue también lo que toma fuerza para acreditar el hecho. O sea que podemos asumir que no era una explicación pues como parte de una táctica o de una estrategia defensiva para justificar, sino que verdaderamente estamos ante un hecho que podemos dar por probado. Pues vaya, hay evidencia en ese sentido. Sí, totalmente. Perfecto. Gaby, ciclo de la violencia, está mencionado también en la sentencia. ¿Qué es eso? Bueno, una vez que una mujer comienza a vivir violencia en psicología, lo dividen como en 3 etapas, ¿no? El hecho agresivo en ese momento, normalmente físico, una violencia física, en la que la mujer toma una posición pasiva de recibir, no defender, un poco que pase y sobrevivo. Después viene, obviamente, toda la parte del ataque, ¿no? Las consecuencias físicas, etcétera. Tratar de sobrellevarlo. Y luego una tercera etapa, una vez que pasa este episodio violento, y no por eso deja de serlo, es la constante promesa o compromiso del agresor de no va a volver a suceder, perdóname, me molesté. O sea, ya le pegó y luego dice perdón y ya no va. Claro, un poco, ¿no? El coloquial de te pego porque te quiero, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, es como una disculpa. Sí, claro, es una disculpa que la mujer, lo vamos a estar insistiendo porque es importantísimo, por su baja autoestima, por lo que ha vivido, porque muy probablemente esa mujer no es que esté viviendo episodio de violencia en ese momento, es algo que ella ya vio a lo mejor de pequeña, a lo mejor está reproduciendo hechos violentos desde casa, de generaciones, de escuela. Si eso lo conjugamos, no necesariamente, pero es un elemento, a lo mejor la falta de oportunidades de educación, laborales, ¿no? De contacto, de entendimiento, de valoración, pues hacen que eso sea mucho más difícil. Entonces, el juego psicológico aquí, si se permite la expresión, es mi agresor, pero es a la persona que yo más amo. Es dificilísimo, eso es. Claro. Caray, qué situación. Nos estás pintando una situación muy compleja. Lo es. Entonces, este involucramiento emocional, eso que cierra, que es tu mundo, se vuelve, digamos, tu única familia, tu única relación, pues es bueno, lo tengo que perdonar, lo voy a perdonar porque lo amo. Se da ese fenómeno que... Continuamente. Dirías que es
un porcentaje importante? Es un porcentaje alto. De hecho, tan es así, tan es elevado este tipo de ciclos, ¿no? De maltrato, perdón, oportunidad, maltrato, perdón, oportunidad, y está reflejado en la sentencia, el porcentaje de homicidios sí por género, feminicidios, pero como decía Luis, en la intimidad del hogar, se elevó mucho más que los homicidios contra mujeres, no necesariamente feminicidios, pero sí homicidios contra mujeres en vías públicas, que ya era elevado. ¿Está aumentando? Sí. O sea, no estamos bajando este fenómeno. No, y el Observatorio de Instituto de las Mujeres y también de Naciones Unidas reflejó eso, hizo esa observación al Estado mexicano de, oye, se está elevando el número de homicidios en mujeres y suceden en el seno familiar, que es grave y claro, se presta por este tipo de ciclos psicológicos. Sin duda, gravísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan porque vamos a regresar en muy pocos minutos y vamos a seguir platicando con Gabriela Cortés, con Luis Beltrán, que nos acompañan para entender la complejidad de este asunto. Ciertamente es un caso particular, pero muy bien, ya lo decía Gabriela, pues no es el único. Infortunadamente en México las mujeres son violentadas en el hogar y ahí hay que poner atención. Hay que poner atención y es una de las cosas que observa la Suprema Corte al resolver este amparo directo en revisión, el 6181/2016, que es el que estamos analizando. No se vayan, regresamos enseguida a este programa, a la segunda parte de este nuevo episodio de su programa, Ya lo dijo la Corte. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte. Estamos analizando la cuestión de la perspectiva de género en un caso de homicidio. Estamos platicando con Gabriela Cortés y con Luis Beltrán. Gabriela, ayúdanos a entender, cuando hablamos de violencia de género, que es el contexto en el que se da el homicidio, hablamos de un proceso de victimización largo, 10 años, ¿hablamos nada más de violencia física? ¿Son golpes? ¿Cómo debemos entender el concepto de violencia de género? La violencia de género, Miguel, sí es muy amplio, muy, muy amplio. Ahorita además lo estamos viendo de una perspectiva, pues sí, de una situación penal, ¿no? De derecho penal, en la que, pues, aquí hubo violencia física, psicológica, económica, que a lo mejor no puede reproducirse en todos los casos, ¿no? Y eso hace también, y no podemos perder de vista, que hace mucho más compleja su comprobación. Acá la violencia física y obviamente estas heridas internas que deja, pero a lo mejor físicamente no las hay, pero en lo íntimo de la persona, en la emoción, pues sí, con pruebas psicológicas y psiquiátricas se pueden ver. No necesariamente tiene que ser así. Hay veces que el agresor únicamente se hace valer de violencia psicológica o de violencia económica, que normalmente van ligadas, pero envuelve mucho más, trasciende y permite al agresor someter a la víctima, en este caso pues la pareja, la mujer normalmente, y llevarla a este tipo de conductas, orillarla a actuar de esta forma para salvar la vida propia y la de otros, ¿no? Luis, esto que nos está diciendo Gabriela tiene fundamento jurídico. En la sentencia están citadas normas pues internas del Estado mexicano, quiero decir leyes, pero también un marco jurídico internacional. ¿Por qué no nos hablas un poquito del fundamento jurídico? Claro que sí. Afortunadamente, este tipo de temas donde hay un juego de emociones y los recoge el derecho, ya tienen un marco jurídico que, de entrada, para crear la perspectiva de género, hablamos de la Convención de Dopara, que es la Convención para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres, y obviamente nuestra Constitución, nuestro artículo 1 y 4, pues otorgan esta protección jurídica y además leyes generales y de tipo federales que justamente se especializan en erradicar la violencia contra género. Entonces ahí podemos encontrar todo el marco que nos permite llevar estos hechos que parece que son del quehacer cotidiano en la sociedad, trasladarlos al mundo jurídico y otorgarles protección. A ver, vamos por partes. Nos decías, la Convención de Belém do Pará. ¿Esta convención está firmada por México? Sí, se firmó en el 94. ¿Ratificada? Ratificada. ¿Quiere decir que es obligatoria? Obligatoria. ¿Y es obligatoria para quiénes?
para todas las autoridades, de acuerdo Todas a las nuestro autoridades. artículo primero constitucional. ¿Un ministerio público? Totalmente. ¿Un juez de primera instancia? Todos, absolutamente. ¿Un juez familiar? También, Sin duda. también. Ok. Desde un juzgador de distrito hasta la Suprema Corte de Justicia. Ahora, mencionaste dos artículos de la Constitución mexicana, el primero y el cuarto. Sí. ¿El primero en qué sentido? Pues el primero, digamos, que es el artículo constitucional que nos da la protección más amplia a todos los mexicanos y que nos habla acerca de que gozaremos de los derechos humanos que establece la Constitución y los tratados internacionales. En él se establece este famoso principio pro persona, que ahora se usa mucho, de otorgar la protección más favorable al ciudadano, al gobernable, y donde se establece precisamente categorías sospechosas, que es lo que en el mundo del derecho llamamos a ciertas circunstancias o características específicas de un ser humano que lo llevan a estar en un estado de vulnerabilidad y que es necesario otorgar una protección quizá más amplia y observar cómo se desarrolla. ¿Sería el caso de las mujeres? Exacto, porque estamos hablando precisamente que no puede haber una distinción de género en razón de sexo, orientación sexual, en este caso específicamente en razón de sexo y el desarrollo de tu género, que es ser mujer. ¿Mencionabas también, Luis, el artículo cuarto? El artículo cuarto nos brinda la noción de igualdad y paridad que debe existir entre hombres y mujeres. Importantísimo en este asunto porque precisamente estamos hablando de violencia doméstica cometida de un hombre hacia una mujer. No podemos dejar de lado que hoy en día existen ya diversos tipos de familia, pero este asunto en particular se sigue centrando en una familia heteronormativa en el que hablamos de un hombre y una mujer y directamente ejerce violencia sobre ella. Gabriela, uno de los elementos mencionados en la sentencia, la Corte lo analiza, que están presentes en instrumentos internacionales. Ya Luis nos mencionaba esta convención de Belém do Pará, muy importante en el ámbito interamericano, pero está también la llamada CEDAW, ¿no?, en el ámbito de Naciones Unidas. Tiene que ver con la modificación de patrones socioculturales. Sí, la idea de que pues la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Si se maltrataba a las mujeres hace 50 años, pero también actualmente, como tú muy bien lo mencionaste antes de la pausa que hicimos, bueno, esto tiene que empezar por un cambio cultural, también un cambio social. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues precisamente habíamos estado comentando que quisiéramos encontrar en el derecho todas las respuestas a las situaciones que estamos viviendo, ¿no? No nada más en violencia de género, sino bueno, todo lo que nos está tocando presenciar como sociedad contemporánea. La sociedad, la verdad es que ha evolucionado mucho y el derecho a veces no va a esa velocidad para dar las respuestas. Entonces, sí, claro, hace 50, hace 100, hace 200 años, y si de ahí nos vamos hasta atrás, a lo mejor desde el hombre primitivo, podríamos entender dónde se generaron los estereotipos, ¿no?, de género. La mujer, pues, para lograr la crianza, ¿no?, el cuidado de los hijos, el hombre... ¿Un papel más en el ámbito privado, quizá? Correcto, el hombre el proveedor, ¿no?, la figura físicamente fuerte, etcétera. Entonces, estos roles, estos estereotipos que se han ido cocinando desde que la humanidad es humanidad, ¿no?, y han trascendido. Claro, podríamos decir, bueno, ahora se han logrado algunas cosas, existe una lucha, se ha levantado la voz, ¿no? Y lo podemos ver desde los años 60, 70 del siglo pasado, las mujeres entendiendo, somos personas con derechos, ¿no? A veces todavía es necesario hablar de los derechos de las mujeres, ¿no? Claro. Y enfatizar, pues sí, aunque ya eso se tiene que ir diluyendo, bueno, como grupo históricamente más vulnerable, pero no es porque no hayamos tenido antes los mismos derechos, solamente que no se nos tenían reconocidos. Entonces... perdón, Gaby, pero quizá reconocidos, pero formalmente. Correcto. Pero luego en la práctica, ¿qué pasaba? Correcto. Porque el artículo cuarto al que se refería Luis, de la igualdad entre el varón y la mujer, que dice, ¿no?, el primer párrafo, digamos, Claro. del artículo cuarto de la Constitución mexicana, dice, oigan, son iguales, sí, pero en la práctica no se da. Correcto, se ¿no? intentó en el 74, que es cuando se se hace esta incorpora. modificación y se Sí. incorpora. Pero claro, ese es el derecho, y el derecho dando respuesta a casos como este que, bueno, necesitan una atención. Pero el problema es más profundo, sí es social, es cultural, es desde casa. La educación, obviamente, no solamente de la mujer educando a los hijos, sino de cómo participa el hombre. Y ahí entran otros temas que no se tratan en la sentencia, pero que son igualmente relevantes, y Luis es experto en eso de las masculinidades. Pero sí trasciende. Intentamos dar respuesta, intentamos
hacer ver la situación a través de un tribunal constitucional, de lo que pronuncia un tribunal constitucional. Eso es lo que le toca a la Corte. Correcto. Finalmente es lo que puede hacer, es lo que tiene a su alcance. Claro, hacer casos paradigmáticos, casos modelo, que sirva, que fluyan hacia otros órganos del Poder Judicial federal, pero bueno, también a los órganos locales, a los órganos de investigación, autoridades administrativas y a la propia sociedad, haciendo consciente de la situación de vulnerabilidad todavía de la mujer y las situaciones de violencia a las que se tiene que someter. Y sobre todo haciendo, en esta autoconcientización, digámoslo así, social, pues también haciendo visible esto, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que muchas veces quedaba soterrado en la intimidad, en la vida privada, pero las mujeres tienen que hacer escuchar la voz y nosotros todos como sociedad tenemos que hacer visible este fenómeno de violencia absolutamente intolerable. Y qué bueno que mencionas, porque precisamente se vuelve este círculo vicioso en el que la mujer, por esta invisibilización, esta violencia que sufre, uno de los elementos o características es la vergüenza de hablarlo. Y no atiende nada más a un nivel socioeconómico o cultural específico, porque esto de violencia de género va a cualquier nivel. Cualquier estrato social puede darse, digamos. Sí lo es. Y esta vergüenza, esta pena de hablarlo, a lo mejor aún teniendo redes de apoyo a la familia, a los padres, hermanos, etcétera, no aceptar que eres víctima de violencia y hacerlo visible a los demás para hacer algo, a la sociedad para actuar. Ahora, Luis, en esto que nos dice Gabriela, a ver, pero el derecho tiene algo que decir también. Claro. Hay una responsabilidad social, pero ahí, ¿cómo ves tú la respuesta desde el derecho? Yo creo que el derecho lo que ha hecho a través de estas sentencias modelo en las que se ha involucrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya está jugando también un rol educativo hacia la sociedad. Es decir, el derecho identificó que la sociedad está caminando hacia cierta dirección y en cierto tiempo tiene que recoger esos hechos y ahora darles forma, darles estructura en materia de derechos humanos. Es decir, que tú sepas que existen, ya no basta que estén en papel. Lo que bien decías hace rato, el artículo 4 lleva años en nuestra Constitución y parece que apenas ahora se está empezando a interpretar y a poner en práctica, ¿no? Y de lo que se trata es justo eso, que la Corte ahora lance un mensaje a la sociedad diciendo, está sucediendo esto, estos son los derechos que tienen, ejérzanlos. Porque la sociedad es la que al final del día, a través del tejido social y las relaciones, es donde se generan todos los conflictos. Entonces, desde ahí tienen que empezar a ejercer sus derechos, a conocerlos, para que puedan tener una vida óptima. Tampoco como Estado, no podemos llegar a un Estado paternalista donde protejamos a todos. La sociedad tiene que caminar sola por sí misma en el transcurso natural de la vida. Pero sí la Suprema Corte tiene que establecer un marco que permita que por lo menos existan los derechos, se reconozcan y que los puedas ejercer. Ahora, en ese ejercicio de los derechos, ¿habrá casos que lleguen al conocimiento del Poder Judicial, sea en el ámbito del Foro Común, sea en el ámbito del Foro Federal? ¿Y ahí qué tipo de respuestas esperamos en casos como este? Pues debemos esperar que sean las mismas, la verdad. Lamentablemente no ha ocurrido así. Órganos de inferior jerarquía de la Suprema Corte, cantidad de trabajo, tienen que sopesar un poco cómo llevar este tipo de asuntos, cómo analizarlos, porque son muchísimos, la cantidad de conflictos. Pero todavía dirías, Luis, que digamos en algunos casos, no sin generalizar, pero pudiera estar prevaleciendo algún estereotipo, algún prejuicio. Ese es uno de los principales peligros, que precisamente al no aplicar la metodología, la misma que aplica la Corte, se perpetúa un estereotipo. De hecho, en la sentencia hay una frase muy importante que destaca la quejosa, la señora que cometió el homicidio, en sus conceptos de violación, que dice, si bien los juzgadores no crean los estereotipos de género, sí corre el riesgo de que los perpetúen. Y eso es importantísimo porque al no detectarlo, la sentencia fluye, sale, no soluciona el problema desde la raíz, que es la violencia que está ocurriendo en el ámbito privado. Entonces, indirectamente el juzgador se hace cómplice de lo que está sucediendo en casa en el caso concreto. Pero no debe hacerlo así, ¿verdad, Gaby? Es esta metodología de la que nos habla Luis, que está en la sentencia explicada, podría prevenir esa incidencia de prejuicios, de estereotipos en los jueces, en cualquier abogado, puede ser un ministerio público, puede ser una autoridad administrativa también, ¿no? Hay una metodología diseñada para evitar esto en la sentencia. Correcto, y muy vinculado a lo que comentabas de cambiar culturalmente y la educación que vivimos, la educación que tenemos, incluso jurídica, pues sí, los jueces
se dedican a, bueno, analizar, hubo este hecho ilícito, cabe en este tipo. Tipo penal. Exacto, en este tipo penal, le corresponde una pena de tanto y ya. Digamos, no hacen una distinción entre si lo cometió un hombre por cualquier razón, incluso una mujer por cuestiones diversas, a una mujer habiendo alegado que sufría de violencia de género. Entonces, el juez tiene que cambiar un poco, reeducarnos todos, para poder entender esto y seguir el estándar que es, ¿no? Es ver, ok, no es que se te vaya a eximir completamente, a lo mejor la culpa es lo que hiciste, ¿sí? Es una conducta antisocial, eso no lo podemos perder. Pero sí comprender, como había comentado Luis al inicio del programa, por qué te llevó a hacer eso. Y a lo mejor de ahí ver una forma de reparar, de hacer una reinserción social también, ¿no? Y de tratar a esa mujer que vivió y además va a estar privada de su libertad, muy probablemente, ¿no? Por una pena, pero que sea de forma que exista realmente una reparación para ella y para la sociedad. Oye, pero en esto que decías de, a ver, observo los hechos, voy al tipo penal, la pena es de tantos años a tantos años de prisión, etcétera, que mencionas que aplican los jueces, pues yo lo que estoy viendo en este comentario es una forma muy tradicional de ver el derecho, ¿no? O sea, pues yo creo que, vaya, tú y yo somos egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM y yo creo que a nosotros nos enseñaron así el derecho y en muchas escuelas seguramente de este país, pero esto tiene que cambiar también en las aulas, ¿no, Gaby? Claro, porque es entender, a ver, chicos, las situaciones, pues sí, esto es lo que dice la ley, ¿no? Una posición legalista, una teoría legalista, la aplicación del derecho y no entenderlo como algo que va viviendo y evolucionando con la sociedad, caminando, como lo habíamos platicado hace ratito. Entonces, hay un ejemplo que me gusta muchísimo, bueno, está prohibido entrar a un aula con animales y se aplica a rajatabla, ¿no? Pero no es lo mismo que una persona a lo mejor con una debilidad visual entre con un animal, un perro de compañía. Entonces, esos pequeños detalles, esas distinciones que tenemos que hacer a los casos concretos, impiden que la ley se aplique como está. Es imposible. Cada persona, cada situación es muy distinta. Y sí, lo que tendría que transmitirse ahora a los nuevos abogados, a quienes pretenden serlo, e incluso cambiarla, reeducarnos, como había dicho, como juzgadores, como postulantes, ver estas aristas de las situaciones y entender que la ley puede señalar varias cosas, pero que tiene que valorarse como modular, no aplicarla nada más así al caso concreto y ya, que es lo que sí efectivamente nos enseñan o nos enseñaron en su momento. En su momento, y la Corte hace una llamada de atención en este tipo de sentencias. Nos suministra, como bien lo apuntaba Luis, herramientas metodológicas nuevas que seguramente no estaban ni siquiera en la propia visión de la Suprema Corte de hace 20 años. Correcto. Estamos hablando de cuestiones realmente recientes, pero que forman parte de la evolución natural del derecho. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa, no se vayan, regresamos enseguida. Estamos platicando con Gabriela Cortés, con Luis Beltrán, sobre qué significa juzgar con perspectiva de género y atender a una efectiva tutela y garantía de los derechos de las mujeres. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa, ya lo dijo la Corte, estamos platicando con Gabriela Cortés, con Luis Beltrán, y le quiero preguntar a Luis, ¿por qué no nos ayudas a entender? Tú referías una herramienta metodológica que la Corte diseña en la sentencia y que se llama juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué no nos ayudas a entender este concepto? Claro, así como por ejemplo en las ciencias tenemos un método científico que nos ayuda a esclarecer un hecho y llegar a una verdad de tipo un poco absoluta, conocer la verdad de los hechos, pues en derecho también creamos este tipo de sistemas y la perspectiva de género precisamente es eso, una herramienta metodológica. Entonces la Corte ya dijo, consta de determinados pasos que nos van a ayudar a identificar si hay una relación de poder, hay una verdadera disparidad, cómo influye eso en el caso concreto y cómo se puede reparar. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es identificar los hechos. Luego, visibilizar si en esos hechos hay relaciones de poder que están causando una diferencia. Si tenemos pruebas en expediente que nos puedan comprobar que efectivamente se está llevando a cabo. En el caso concreto, por ejemplo, pues tenemos las periciales en psiquiatría, la declaración ministerial, que nos arroja que sí hay violencia de tipo doméstica. Una vez que ya identificamos eso, pues
vemos cómo vamos a estructurar el caso a partir de una ideología de derechos humanos. Todo lo que se tiene que, como marco jurídico para otorgar una verdadera protección, y después cómo vamos a hacer una reparación a través de un uso del lenguaje adecuado y que se ajuste a este concepto que ahora no es que sea innovador, sino que tiene que atenderse, que es justicia material. Ya no solo nos basta, como decía hace rato, que el derecho quede en papel y se otorgue, sino que verdaderamente afuera incida y resuelva la situación. Oye, y esto ya está en la Constitución, ¿no? Sí, por supuesto, claro. ¿Es en el artículo 17? En el artículo 17 a través de una tutela judicial efectiva. Oye, a ver, el tema el tema probatorio me interesa porque parte de la perspectiva de género también es, y se lo menciona la Corte a los tribunales inferiores, que si no existe material probatorio suficiente o evidencia que ponga en claro esta disparidad de poder o que ayude a entender los hechos del caso, el juez tiene oficiosamente que recabar el material probatorio. Y esto es importantísimo porque ciertamente es una facultad que se otorga al juzgador y que se ha ejercido, me atrevería a decir, de una década para acá. Antes, lo que no obraba en expediente, si no obraba en expediente, no existía. No obstante que la intuición como juzgador te llevara a pensar que sí, pero si no está en papel, no existe. Entonces ahora el juzgador tiene la posibilidad, la facultad constitucional de recabar pruebas y hacerse allegar de medios que le permitan conocer la verdad, lo más cercano a la verdad también. Sí, no una verdad con mayúsculas, quizá una verdad total o absoluta, sino bueno, la verdad que está al alcance de los seres humanos. Sí. Gaby, en este tema te preguntaría, ¿esto se vincula con un protocolo que expidió la Corte sobre perspectiva de género? Sí. ¿Tiene algo que ver? Tiene que ver. Sí, la Corte ha trabajado no nada más en lo jurisdiccional, sino también en otro tipo de instrumentos que sirvan como una educación, ¿no? Quienes estamos en esta labor jurisdiccional, otro tipo de juzgadores, en tribunales colegiados, en juzgados, para entender, primero, de qué hablamos cuando estamos señalando género en general, ¿no? Y estas distinciones, en la propia sentencia también se habla, bueno, no es lo mismo género que sexo que orientación sexual, ¿no? Sí, o sea, desde ahí hay que distinguir de qué se trata. Y bueno. Y no es sencillo, ¿eh? No, no lo es. No lo es, o sea, la educación que tenemos, hablamos y todo lo encasillamos a lo mejor en sexo, ¿no? Masculino, o hablábamos femenino. de género como sexo, ¿no? Y orientación sexual. Y bueno, entonces, la primera labor es distinguir estos conceptos, pues, más científicos, ¿no? No son propios del abogado, pero sí nos tenemos que llegar de ellos para poder entender, distinguir y resolver adecuadamente. Y una vez entendido esto, todas las situaciones que se anexan a los conceptos y que hacen vulnerables a la persona por esas situaciones, ¿no? En este caso, pues, no, ya lo había mencionado Luis, en el primero constitucional, como categoría sospechosa, pues está el género, la orientación sexual, el propio sexo, y cómo la sociedad, al interrelacionarse con ese tipo con las personas que tienen esas características, pues bueno, se les puede afectar en derechos, ¿no? Se les puede violentar. ¿Y cómo vamos a reparar? Y en su momento, una vez que, porque ahorita es evidenciar el problema, darle solución y después que permee, se visualice y se evite. Esa creo que es la última finalidad. Entonces, si la Corte tiene protocolos dirigidos a esto, ahora mismo se está revisando, se está revisitando, está viéndose en qué puede mejorarse y que sea una herramienta además de leyes, tratados, etcétera, para el juzgador y las personas para tener acceso a justicia cuando están en situaciones de este tipo, ¿no? Por su condición. Oye, Luis, en esto que dice Gabriela, a ver, dice, bueno, tenemos el protocolo, tenemos una serie de lineamientos que la propia sentencia identifica, todo este contenido, la perspectiva de género, pero yo te quiero preguntar esto, ¿juzgar con perspectiva de género es algo obligatorio para los jueces en México? Sí. ¿Lo tienen que tomar en cuenta? ¿Es optativo? ¿Es una teoría quizá? ¿Es algo académico? No, empieza así, como todo desarrollo en el ámbito jurídico, pero ya está recogido y podremos hablar de un marco jurídico que lo hace del todo obligatorio. Obligatorio porque además no podemos dejar de ver que las sentencias de la Corte establecen también una norma de tipo individualizado. O sea, las fuentes del derecho, para que la audiencia no se aburra en general, pues usos y costumbres, recogemos la Constitución, pero también las sentencias de la Corte constituyen una ley, aunque individualizada. Pero ya van arrojando ciertas maneras de juzgar. Los órganos inferiores pueden observarlas, sea de manera orientativa o cuando constituyen jurisprudencia de manera obligatoria.
quiere decir para todos los jueces. Entonces, respondiendo a la pregunta, claro que es obligatorio porque incluso ya existe jurisprudencia. Entonces no cabe duda que siendo juez Tiene del que fuero, hacerse. si nos está viendo un juez en Yucatán o un juez en Sonora o un juez en Tamaulipas, tiene que saber Tiene que que esto hacerlo. tiene que observar. Es forzoso. No es de Es que- forzoso y necesario ya. No solo es que sea una orden emitida hacia órganos inferiores, sino que ya es necesario porque la sociedad nos está ganando a los órganos jurisdiccionales. Estos cambios sociales a los que se refería Gaby. son muy rápidos ya. Oye, Gabriela, y a ver, está citado también, mencionado, y hay un párrafo transcrito en la sentencia, un caso famoso, diría yo, infortunadamente famoso, que es el caso Campo Algodonero, un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué aporta Campo Algodonero a esta reflexión sobre género? Bueno, primero entender que ya como decisión de la Corte Interamericana, ¿no?, que nos vincula además. ¿no? Ya, ¿También es obligatoria esta decisión? ya es obligatoria, ¿no? En el varios 900 decía, bueno, si el Estado mexicano era parte, no sea obligatorio, que es el caso, pero ahora por el solo hecho, aunque no fuera Campo Algodonero, sino cualquier otra decisión de la Corte Interamericana que tuviera relación, que hay varias en distintos casos, nos vincula, la tenemos que seguir, la tenemos que observar. ¿Por qué? Porque además ya son recomendaciones que se están haciendo también al Estado mexicano en observa, tienes estas situaciones y las tienes que atender y tienes que dar una buena respuesta. Entonces, yo diría que es de las primeras sentencias o primeras fuentes en temas de violencia de género y de juzgar con perspectiva de género que ayudan a que el Estado mexicano las pueda adoptar. Y nosotros en sentencia, y si vemos la resolución que estamos comentando ahorita, tan es joven todavía nuestro sistema jurisprudencial, como son paradigmáticos, son casos, volvemos a lo mismo, tan específicos en hechos y en cosas, y cada situación es distinta. A veces es complicado generar una jurisprudencia, ¿no? Hay tesis aisladas, este alineamiento se vuelve vinculante o se vuelve más bien orientador, si lo quieres adoptar, pero Campo Algodonero ya hace eso. Entonces, nos está obligando a seguir eso. En la sentencia se está haciendo uso de derecho comparado, por ejemplo, Sí. en aquellos aspectos que nos falta construir todavía. ¿No? Y es totalmente permisible porque podemos aprender otros sistemas jurídicos en los que a lo mejor ya van más adelante en estos temas, qué les ha funcionado, ver las similitudes de nuestros problemas y adoptarlos y poder dar una mejor respuesta. Cada que se presenta un caso de estos, ya había habido uno anterior, la propia sentencia lo recoge, ¿no? Fue un primer ladrillo, digamos, en esta construcción. Esta sentencia es muy afortunada en eso, va más adelante, sigue recogiendo no solo derecho comparado, no solamente resolución de la Corte Interamericana, también doctrina. Sí, hay un gran número de notas a pie de página. Correcto. De textos incluso en inglés, para entender esta figura de la violencia de género también, es decir, esta peculiaridad, porque por ahí también comentábamos, ¿verdad? A lo mejor el derecho no tiene todas las respuestas, pero tiene que mirar. Claro. Tiene que mirar más allá del conocimiento jurídico. Creo que empata con este comentario, ¿no? Claro, como jurista hay que hacerse de aquellas herramientas, aquellas explicaciones que como abogados no tenemos en nuestra formación y acudir a aquellas personas que han explorado por su especialidad, por su pericia en determinada materia para complementar a lo que nosotros queremos llegar. Entonces, claro, hay artículos de psicólogos, de antropólogos, antropólogas, psicólogas, psiquiatras, que han estudiado muy de cerca estos fenómenos en otros países y han dado su opinión desde un punto de vista a lo mejor más de la persona, del comportamiento humano, y que nosotros recogemos para poder entender esto y dar más lineamientos para juzgar con perspectiva de género. Luis, en esto, y que Gaby comentaba hace unos minutos de los estereotipos, los prejuicios, hay una parte ya al final de la sentencia que me llamó mucho la atención cuando la Suprema Corte dice, a ver, no nos confundamos, no hay víctimas buenas y víctimas malas de la violencia de género, es decir, en el sentido de que la víctima buena sería la mujer callada en su hogar, derrotada, arrastrando una serie de problemas y de traumas, y la víctima mala, entre comillas, sería la mujer que lucha por sus derechos, que alza la voz, que sale a protestar a la calle. La Corte dice, no, a ver, las víctimas son víctimas, las situaciones tienen que ser analizadas quitándonos esos lentes del prejuicio, esos lentes del estereotipo. ¿Por qué no nos comentas al respecto? Claro, que es justo lo que nos llamaba la atención. O sea, estos temas son tan delicados porque parten de la construcción social
de las relaciones en el ámbito íntimo, que es muy posible efectuar juicios de valor. Entonces la Corte dice, a mí no me interesa exactamente establecer un parámetro, digamos, adjetivo, calificarte como víctima, victimario, si actuaste bien o mal, sino en el ámbito jurídico, cuáles son los derechos que te asisten en función de la conducta que cometiste. Pero precisamente tengo que observar tu contexto social, que es así como iniciamos el programa, para ver qué te motivó a cometer un hecho que es ilícito. Gaby, ¿cómo termina el caso? ¿Qué sucede? ¿Qué dice la Corte? Bueno, la Corte hace todo este estudio, va recorriendo estos precedentes de ella misma, la primera sala y Corte Interamericana, la doctrina, observaciones de órganos internacionales, de órganos internos, etcétera, los recoge, da estos lineamientos y lo que resuelve es jueces, tanto colegiado y hacia abajo, apelación y juez de la causa, no visibilizaste esta situación. Y peor, no es que hayas tenido que atenderla porque la tuvieras que adivinar. Se había manifestado desde la averiguación. Por el tema de pruebas y lo que había manifestado ella de ser víctima de violencia. Y ella cuando confiesa, ¿no? Y volvemos a esta situación en la que pues, muy probablemente ella privó de la vida a la persona que quería, ¿no? El vínculo sentimental. Bueno, y con quien había tenido 6 hijos. Además, y confiesa, o sea, lo confiesa a su gente, o sea, la carga de no poder con eso. Entonces, al Ministerio Público él le había manifestado, ok, lo hice, sí, yo lo maté, pero él me decía estas cosas, me ofendía, me aventaba la comida, me violaba, me golpeaba, maltrataba a mis hijos, lo viví 10 años desde que murió mi suegra, ha sido una conducta repetida. Vivía con temor, con miedo permanente, ¿no? Claro, estoy en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Consumo antidepresivos, miren, aquí está el diagnóstico del Instituto Nacional de Psiquiatría, o sea, de autoridades además serias en la materia. Y con todo eso, no solo con la manifestación, sino con cosas que eran perceptibles y fácilmente valorables, tal vez en este caso fue una ventaja, pasó de largo, como bueno, no esto lo no tomaron lo tomamos en cuenta, no lo tomamos en cuenta. No lo vieron, vaya. Claro, le doy valor a otras cosas y como bueno, eso que estás diciendo de violencia y de lo mal que la pasaste, no lo estoy tomando en consideración. Y eso tampoco lo hacen en apelación, aun cuando se había reiterado. Ante el colegiado también se manifiesta, el colegiado da prioridad ya lo habíamos comentado al principio del programa, a otro tipo de argumentos, pero la Corte sí recoge y da foco a esa situación por ser un tema tan importante, pero además pues un tema de interpretación de la mujer en el contexto constitucional y convencional. ¿Y entonces regresa el asunto? Regresa el asunto. ¿Y qué le dice la Corte a las instancias inferiores? ¿Qué tienen que hacer? A través del colegiado tienes que seguir estos lineamientos para juzgar con perspectiva de género, Luis los mencionó, y a partir de lo que tú encuentres y valores, no te estoy diciendo cómo resuelvas, eso es muy importante, pero sí ten en cuenta esta situación, valórala, tenla en cuenta, dale el peso que tú consideres y emite la sentencia que corresponda. Ese fue el efecto del amparo directo en revisión. Luis, ¿y hacia adelante? ¿Qué queda para concluir? Ayúdanos a formular una conclusión. Bueno, ¿y qué sigue? Hacia adelante sigue que la Corte y todos los órganos jurisdiccionales sigan empleando este tipo de metodología en todos los casos en que sea necesario, que no se use de manera indiscriminada, es decir, que verdaderamente se detecte la vulneración a derechos de mujeres y de inmediato se observe con perspectiva de género. Pero más importante para mí, y espero lo compartan, es que el mundo empiece a verse a sí mismo como sociedad con perspectiva de género. Es decir, la sociedad tiene que también involucrarse con esta metodología, por supuesto en un nivel mucho más básico en el tejido social y establecimiento de relaciones personales, pero entender que en nuestra época actual todavía la vulneración a la mujer es un problema real y que subsiste. Caray, pues qué mensaje de cierre. Luis Beltrán, muchísimas gracias. Gabriela Cortés, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que lo hacen posible. Recupero este concepto de Luis, efectivamente, pensemos la perspectiva de género más allá de los tribunales. Esto fue lo que dijo la Corte. Ahora la responsabilidad está en la cancha de todos nosotros. Gracias por su atención. Nos vemos pronto para otra emisión de este programa, su programa Ya lo dijo la Corte.